Los más jóvenes acuden en masa al llamamiento para vacunarse en Canarias. En 10 días se ha vacunado a un 33% de la población diana. Estos son más de 61.000 jóvenes de entre 12 y 19 años que ya han recibido su primera dosis. Para facilitar el proceso, todas las islas cuentan con puntos como este, donde no se necesita cita previa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy no es de los días con más contagios, 564 casos, aunque hay 3 fallecidos. Pero sigue la presión en los centros de atención primaria y se ponen en marcha planes de contingencia para disminuirla. La edad media en los pacientes en UCI con coronavirus en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, por ejemplo, es de 50 años. La mayoría de ellos, Débora Gómez, no están vacunados. Así es, crece la presión asistencial en los centros hospitalarios de las islas. Les adelantamos un dato. El pasado 1 de julio, hace tan solo un mes, el número de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos era de 24 críticas y con respirador. La cifra actualmente se eleva a 90. Y la ministra de Hacienda y los representantes de las comunidades autónomas han abordado hoy cómo repartir los fondos que lleguen de Europa. Canarias ha defendido en el encuentro que los fondos se puedan gastar hasta 2026, Jonathan Denis. Sí, el Ejecutivo canario quiere que este plan de recuperación se pueda aplicar al completo y por eso plantea una flexibilización de los plazos. Canarias pide que en ese reparto de fondos se tenga en cuenta las especificidades del archipiélago, así como el diferente impacto de la pandemia en la economía de los territorios. Por ahora las comunidades no conocen el importe exacto de lo que les corresponde. Un sistema que integre todo esto y sepamos a ciencia cierta antes de final de año, oye, de los 10.000 millones a Canarias le habrán consignado 973 o 1.200. Lo que se desconcentre a las comunidades autónomas vía conferencias sectoriales y lo que se quede en los ministerios vía convocatoria, tengamos un reflejo justo todos los territorios. Si tuvo la suerte de ganar uno de los bonos turísticos sorteados por el gobierno, ahora tiene 2 opciones: esperar a que le llegue a casa o, si optó por la tarjeta virtual, activarla y comenzar a disfrutarla inmediatamente. El proceso es sencillo, aunque puede generar algunas dudas. Hoy intentaremos resolverlas. La venta de vehículos en Canarias crece un 25% en julio con respecto al mismo mes del año anterior, pero la mayoría de los 4.500 nuevos vehículos tiene como destino a las empresas de alquiler de coches. La recuperación del sector turístico ha aumentado la demanda de rentacar en las islas. Y veremos hoy que una cosa es salir a hacer deporte en kayak y otra venirse arriba y querer llegar a otra isla. 2 personas han tenido que ser rescatadas este fin de semana en alta mar y las 2 en estas embarcaciones. El sábado una mujer era recogida por la salvamar en la zona frente al aeropuerto y posteriormente este hombre, un turista que salió de Lanzarote y que se quedó a la deriva casi 3 millas de Fuerteventura. Su rescate fue complejo debido al viento y el mal estado del mar. Un incremento del turismo, la gente puede hacer deportes náuticos, pero lo que tiene que tener en cuenta es la EMET, sobre todo el tiempo que va a hacer. Bueno, y un problema que ocurre cada verano. Muchos turistas deciden llevarse de algunas playas de Fuerteventura estas algas calcáreas que parecen cotufas o roscas. La Oliva ha puesto en marcha una campaña de concienciación para evitarlo. Por lo pronto ha puesto carteles para intentar frenar el saqueo de estas piedras que se llaman rodolitos. Comenzamos la semana con un ligero descenso en los nuevos casos de COVID. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 564 positivos. Esto es casi un 7% menos que el lunes pasado. Lamentablemente hay que contabilizar también, Antonio Hernández, 3 fallecimientos. Sí, hablamos de 3 mujeres, una de 89 años en Gran Canaria, otra de 86 aquí en Tenerife y una tercera de 83 años en La Palma. Todas tenían patologías previas. De los 564 contagios registrados en el último día, Tenerife concentra 291, Gran Canaria suma 238, Fuerteventura y Lanzarote 15 cada una, La Palma 5, mientras que La Gomera y El Hierro no notifican nuevos positivos. En estos momentos hay 479 pacientes ingresados con COVID
COVID en planta en el archipiélago y 90 en las unidades de cuidados intensivos. Ahora mismo hay más de 14.600 casos activos en Canarias, la mayoría de ellos en Tenerife y Gran Canaria. Por eso en esas islas Sanidad ha activado los planes de contingencia en los centros de salud. El plan de contingencia de los centros de salud de Tenerife y Gran Canaria pasa, entre otras medidas, por fomentar las consultas telefónicas y prorrogar los tratamientos con receta durante los próximos 3 meses. A partir de hoy, todos aquellos tratamientos que caducaran se van a renovar automáticamente durante 3 meses. Es decir, ese usuario ya no necesita pedir cita en su centro de salud, sino que directamente se le va a renovar directamente y puede acudir directamente a la farmacia a retirar sus tratamientos. En Canarias hay en este momento 14.000 pacientes positivos en COVID a los que se le debe hacer un seguimiento desde el centro de salud. Por eso, desde este lunes se suspenden las pruebas diagnósticas no urgentes. Las pruebas diagnósticas no urgentes que están dentro de la cartera de servicios de atención primaria, como puede ser las retinografías, espirometrías, detección de ambliopía en niños, ¿vale? Y luego se va a disminuir lo que son las tareas administrativas, por ejemplo, automatizando las solicitudes de transporte sanitario no urgente. No acudir a un centro de salud si se tienen síntomas de COVID y pedir cita telefónica entre las principales recomendaciones para no congestionar el sistema. También han tenido que ponerse en marcha los planes de contingencia en los hospitales de las islas. En el complejo hospitalario materno-infantil de Gran Canaria, por ejemplo, la edad media de los pacientes con COVID es de 55 años. En cuidados intensivos baja hasta los 50 años. Según la gerencia, la mayoría de ellos, Débora Gómez, no están vacunados. Así es, está aumentando la presión asistencial en los centros hospitalarios de las islas y son cifras que pueden aumentar después del pico de esta quinta ola. Según los últimos datos actualizados por Sanidad, ahora mismo hay 90 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, una cifra que el pasado 1 de julio era de 24 personas hace tan solo un mes. Lo mismo ocurre con las camas hospitalarias, de 105 en un mes hemos pasado a 479 personas ingresadas en planta por COVID-19. Tal y como comentabas antes, y con estos datos se están poniendo en marcha planes de contingencia en los centros hospitalarios canarios. En este hospital, en este complejo hospitalario insular materno-infantil de Gran Canaria, nos han asegurado que ahora mismo las personas que están ingresadas en planta tienen una edad media de 55 años que baja a 50 años en los pacientes en unidades de cuidados intensivos. La mayor parte de ellos, como indicaban, no están vacunados. Aumenta también la presión asistencial en los centros hospitalarios de Canarias y lo peor se espera después del pico de esta quinta ola. Lo esperable, siguiendo el patrón que hemos tenido en las oleadas anteriores, es que aún siga aumentando un poco más la presión asistencial y después del incremento de ingresos en hospitalización convencional probablemente es cuando veamos el pico de presión en las unidades de cuidados críticos. Según los últimos datos de Sanidad, 90 personas permanecen en la UCI y 479 en planta. La mayoría de pacientes graves no tiene la pauta completa de la vacuna contra la COVID. En el caso concreto del Hospital Insular en Gran Canaria, el 85% de pacientes en planta y el 90% de los ingresos en la UCI no se han inoculado o carecen de la vacunación completa. En cuanto al perfil del paciente, la edad media es menor que en otras oleadas. De manera que los pacientes que a día de hoy tenemos en todo el complejo insular materno-infantil en la planta es de 55 años y en cuidados críticos es aún más baja, son pacientes todavía más jóvenes con una edad media de 50 años. Esa es la media, pero también hay jóvenes de 17 años hospitalizados. Casi todos los casos críticos en menores suelen complicarse por otras patologías. La mayoría de los jóvenes acude a vacunarse. Más del 30% de los canarios entre 12 y 19 años ya ha recibido la primera dosis de la vacuna. Desde esta semana las islas han activado la vacunación sin cita previa para este colectivo. Se han asignado centros específicos y horarios concretos para que los residentes de esta franja de edad puedan vacunarse. Esta imagen de jóvenes vacunándose se puede y se debe seguir repitiendo para acelerar su inmunidad. Un momento, tardabas poquito y en el momento ya sales y ya está. No me dolió, no sentí nada y yo le tengo miedo a las agujas. El 33% de la población diana de las personas entre 12 y 19 años de Canarias ya han recibido una dosis en los últimos días. Para facilitar el proceso, casi todas las islas permiten acudir a vacunarse sin cita previa a centros como este de la isla de Tenerife, donde hay hasta 9 lugares habilitados.
De ellos, todos en horario de tarde, el Santiago Martín y el UC en la zona metropolitana y otros 7 repartidos en la zona norte y sur de la isla. En Gran Canaria 9 son los puntos que trabajan de lunes a viernes, 4 en horario matutino, incluido el doctoral, este último desde el martes, y 3 por la tarde, Infecar, Expo Meloneras y Conosur. En Lanzarote se puede acudir sin cita al Centro de Salud Valterra de 1 a 3 de la tarde de lunes a domingo. En La Palma podrán vacunarse en los pabellones de El Paso y Roberto Rodríguez Estrello de 10 a 2 menos cuarto, también de lunes a viernes. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes es el punto al que acudir en El Hierro, en horario matutino entre semana. En las islas de La Gomera y Fuerteventura se recomienda, sin embargo, llamar a los números dispuestos para gestionar las agendas del Servicio Canario de Salud. No olviden que se puede recibir también las dosis en las islas diferentes a las de residencia portando simplemente la tarjeta sanitaria o el documento de identidad. Y otra noticia positiva. La Palma ha alcanzado hoy, tras El Hierro, ese 70% de su población diana inoculada con las 2 dosis de la vacuna. Desde que se inició la campaña se han administrado más de 113.000 dosis en la isla, por lo que también hay unas 60.000 personas con una dosis administrada. Los números tienden a la baja en contagios. Hoy se sitúan en 112 casos activos de coronavirus tras 30 altas y 5 nuevos positivos. La nota negativa, un nuevo fallecimiento, ya van 3 en la última semana, con lo que el número de muertos se eleva a 10. Hoy celebramos el 70% de la población inmunizada en la isla de La Palma, es un dato muy importante, somos la segunda isla que alcanza esta cifra después del Hierro, estamos esperanzadores y en el camino de seguir aumentando los porcentajes de vacunación, porque también tenemos que destacar que en la isla de La Palma tenemos el 80% de la población vacunada con al menos una dosis. Pero hay un daño colateral de esta pandemia en los centros hospitalarios, la que padecen los enfermos crónicos. A ellos les afecta especialmente las limitaciones de hospitales y centros de salud porque provoca retrasos en sus tratamientos y diagnósticos. El COVID se ha convertido para ellos en sinónimo de una peor calidad de vida. Desde que tengo 11 llevo sufriendo lo que es la enfermedad no reconocida. Cuando tenía 26 fue cuando me diagnosticaron y me le pusieron nombre y apellido a lo que me estaba pasando, que era la esclerosis múltiple. Milagrosa lleva prácticamente toda su vida acompañada de esta enfermedad crónica. Ahora ve cómo las consecuencias de la COVID-19 afectan la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Muchos de nosotros tenemos otras patologías. Muchos somos diabéticos, tenemos problemas de tensión, necesitamos a nuestro médico de cabecera. El no tener esa relación con su médico, con su enfermera, ha hecho que pasemos de un 0,9% de pacientes que dejaban la medicación en la primera fase de la pandemia a un 24,8%. Esto al final hace que la calidad de vida de esa persona se vaya a ver afectada a lo largo del tiempo y también su supervivencia. Algo tan necesario como la resonancia puede tardar hasta un año. También los tratamientos tienen retrasos, al igual que la fisioterapia o los diagnósticos. Es la cara más desconocida de la pandemia que afecta a la salud mental. Las organizaciones de pacientes afirman que un 75% se siente deprimido. Esta semana la policía local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido a una mujer que al parecer agredió a un agente tras no atender sus requerimientos para que utilizara la mascarilla. Ocurrió en una de las zonas más transitadas de la capital. Pese a ese incidente, lo cierto es que las infracciones por no cumplir con las normas anti-COVID han descendido un 50% en Santa Cruz de Tenerife durante esta última semana. Bueno, otro caso similar al que les contábamos, una persona que estaba contagiada por COVID-19 y que pese a ello viajó a otra isla para pasar las vacaciones, ha acabado ingresando en la UCI, ha informado la Consejería de Sanidad. Esta persona no estaba vacunada, pese a ser contacto estrecho de varios contagiados, realizó el viaje y eso que había dado positivo en una prueba diagnóstica hace 4 días. El Gobierno de Canarias recuerda que estos incumplimientos de la normativa son sancionables, ya que ante el positivo en una prueba diagnóstica hay que guardar aislamiento estricto, según el protocolo. Bueno, en lo económico también vemos noticias esperanzadoras. La actividad aérea en Canarias, por ejemplo, se recupera casi a niveles previos a la pandemia. Estas cifras sitúan la actividad aérea del archipiélago en casi el 89% del tráfico que se registró el mismo fin de semana de 2019, antes de la pandemia. Al finalizar el día, se habrán registrado en los aeropuertos de las islas unas 3.800 operaciones aéreas. Desde el pasado viernes, 600 más que el año pasado. Remonta la actividad aérea, especialmente con los vuelos nacionales en el inicio de las vacaciones de agosto. Pero el sector turístico en Canarias sigue con preocupación las decisiones sanitarias a nivel internacional.
Y en ese caso hay que mirar al Reino Unido, porque el gobierno de aquel país baraja endurecer las normas para los ciudadanos que viajen a España. Según el periódico The Times, el próximo jueves podría aprobarse una lista Ámbar Plus, que es el paso previo a estar en la lista roja. De esta forma, en el caso de que España sea incluida en ese nuevo listado, quienes viajen a nuestro país y regresen a Reino Unido deberán guardar cuarentena, estén o no vacunados, con la pauta completa. Pero ahora hay muchos que van a poder disfrutar de la comodidad de un hotel o descubrir las maravillas de las islas gracias a ese bono turístico canario que ya pueden activar, si lo ganaron en el sorteo, en las agencias de viaje con sus 200 euros de saldo. Un proceso que ha generado algunas dudas, pese a que durante la primera hora de apertura más de 1000 personas ya introdujeron sus datos. Podría ser uno de los 50.000 agraciados del bono turístico canario. Desde el pasado 31 de julio, para los afortunados, broncearse en esta playa o disfrutar de este masaje es mucho más fácil con la activación de la tarjeta de viajes. Ten un poco de paciencia porque la página, al recibir las aperturas a partir del viernes, estaba un tanto saturada. Situación que ha generado dudas entre los que optaron a la tarjeta virtual de viajes. ¿Cómo puedo recibir y activar mis tarjetas? Han recibido un correo electrónico todos los beneficiarios indicándole las pautas que tienen que seguir. Oye, ¿cómo puedo disfrutar de este bono? Tiene que tener una estancia hasta el 30 de septiembre de 4 noches y a partir del 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2 noches. ¿A qué agencias adheridas puedo ir a canjear el bono? El sector prácticamente la totalidad se ha adherido al sistema, a esta campaña. ¿Cuál es la fecha límite que tenemos para cambiar el bono? El 15 de diciembre ya no podrán canjearlo y se desactivarán el importe de sus tarjetas virtuales o físicas si no lo han disfrutado. En cuanto a las tarjetas físicas, su distribución ha arrancado esta semana también con un saldo de 200 euros para gastarlos en este paraíso que es Canarias. La recuperación del sector turístico continúa siendo un factor clave para el mercado de automóviles en las islas. La venta de vehículos en Canarias ha crecido un 25% en julio respecto al mismo mes del año anterior. La razón está en el repunte de las oficinas de alquiler. El sector de la automoción en Canarias mira con cierto optimismo hacia el futuro tras el cierre del mes de julio, con un aumento de ventas del 25% que corresponde mayoritariamente a matriculaciones en empresas de rentacar después del parón turístico de 2020. Con ese goteo, esa llegada lenta de turistas, pues las empresas de alquiler están volviendo a adquirir nuevos vehículos. Vehículos destinados a la actividad turística, empresas que suponen una inyección importante para el sector. Las empresas de rentacar son clientes claves para el sector de la automoción. De hecho, facturan en torno al 30% de las ventas en Canarias cada año. ¿Pero qué ocurre con el otro 70%? Ahí vemos que el sector sigue acumulando una caída del 44% y esa tendencia negativa la apreciamos también pues en el mercado de las motos, que cae un 28%, el mercado de vehículos comerciales, que cae también un 29%, y también en el mercado de vehículos industriales y de guagua. Ante esta situación y pese a la puesta en marcha del plan MOVES 2 el pasado 14 de julio, el sector apuesta por un plan de estímulo global con ayudas a todo tipo de tecnologías. Los fondos europeos pretenden ser un elemento fundamental para la recuperación económica. El problema es que Canarias, igual que el resto de autonomías, aún desconocen la cantidad exacta de lo que van a recibir este año y temen no poder ejecutarlo antes de que finalice el plazo. Con esta premisa, hoy Ministerio y Comunidades se han reunido para intentar, Jonathan Dennis, cerrar detalles. Sí, esa era la intención después de que el viernes Pedro Sánchez anunciara en la conferencia de presidentes que el 55% de estos fondos iban a ser gestionados por las comunidades autónomas, pero lo cierto es que los consejeros de Hacienda de estas comunidades han salido hoy de este encuentro sin una cifra concreta para cada territorio. La ministra de Hacienda se ha comprometido a elaborar un documento en el que se recojan las partidas que reciban todos los territorios por área de trabajo, aunque dice que esto lo podrían elaborar cada comunidad autónoma sumando las diferentes entregas de las conferencias sectoriales. Desde el Ejecutivo Canario, por su parte, temen que esta falta de previsión haga que no se pueda cumplir con esa ejecución en los 3 años previstos y por eso plantean que se prorrogue hasta 2026, es decir, 3 años más. Román Rodríguez también ha pedido que en este reparto de los fondos se tengan en cuenta las especificidades del archipiélago, así como el diferente impacto de la pandemia en las economías de los territorios.
Mayor concreción y claridad es el principal reclamo de buena parte de las comunidades autónomas al reparto de los fondos europeos. Lo que se desconcentre a las comunidades autónomas vía conferencias sectoriales y lo que se quede en los ministerios vía convocatoria, tengamos un reflejo justo todos los territorios, claro, un sistema que integre todo esto y sepamos a ciencia cierta antes de final de año, oye, de los 10.000 millones a Canarias le habrán consignado 973 o 1.200. Además, para no dejar nada sin ejecutar, piden mayor flexibilidad, que los fondos se puedan gastar hasta 2026. Desde el Ministerio se comprometen a informar y esclarecer el reparto, aunque aseguran que es algo que las comunidades podrían hacer por sí solas. Hemos quedado en que vamos a transmitirle la totalidad de esos recursos que van a cada territorio, aunque ellas tienen en su ámbito de actuación capacidad de hacerlo de la misma manera que yo. Yo le pregunto a los ministerios, ellas le pueden preguntar a los consejeros. Hacienda asegura que de los 10.500 millones de euros que este año van a corresponder a las comunidades, ya se han repartido 7.230. Precisamente los fondos europeos será uno de los asuntos que quería abordar la Generalitat de Cataluña en la comisión bilateral que ha celebrado esta tarde con el Gobierno de España, pero el Ejecutivo se ha negado, ya que entiende que este tipo de cuestiones se debe abordar de forma transparente en conjunto con todas las comunidades autónomas. Esta comisión bilateral es la primera vez que se reúne después de 3 años y de que Sánchez y Aragonés pactaran una nueva senda de diálogo. En ella se ha hablado de cuestiones técnicas como la transferencia de competencias y de inversiones. Por ejemplo, se ha acordado ampliar el aeropuerto del Prat, mientras que las reivindicaciones políticas se han dejado para la mesa de diálogo que se va a celebrar en septiembre en Barcelona. Era una comisión que llevaba paralizada los 3 últimos años, condiciones sociales y sanitarias, pero también políticas. Por tanto, subrayar que se recupera la normalidad en las relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat en el ámbito de las relaciones bilaterales, junto con otras multilaterales. Los malos datos económicos llegan de la mano de la inflación, que escala en España hasta el 2,9% en julio, continuando con los niveles más altos de los últimos 5 años. Los precios han subido este año, alcanzando cotas que no se veían desde 2017 en el país. El índice de los precios de consumo alcanza su tasa más alta desde 2017 y sube al 2,9% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Expertos en economía afirman que la subida será exponencial. Vemos cómo los mercados financieros experimentan una subida exponencial de las materias primas y en la fase 2 los fabricantes y productores de bienes pues acuden a los mercados a comprar estas materias primas. Evidentemente el margen se queda reducido. Subieron los precios del gas y de los servicios de alojamiento y por contra bajaron los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, aunque eso sí, en 2020 su precio era inferior al de este año. El problema de esto es que el consumidor final, cuando vaya a la tienda a comprar, pues va a ver cómo la cesta de la compra se va a encarecer. Planificar un posible ahorro o refugio para estos casos. La compra de fondos de inversión indexados a la inflación es una alternativa, la compra de oro y plata también. Con el dato de julio, el IPC interanual encadena su 7ª tasa positiva consecutiva y continúa en sus niveles más altos desde 2017. Y desde hoy, todos los DNI que se emitan en España van a tener el nuevo formato europeo, el conocido como DNI 4.0. Ya hace semanas que comenzaba a expedirse en modo de prueba en algunas oficinas de todo el país. Este nuevo documento que refuerza las medidas de seguridad y va a permitir, cuando se desarrolle una aplicación, llevarlo además en formato digital en el teléfono móvil. El Ministerio trabaja también en un sistema semiautomático que permitirá renovar el documento en apenas unos minutos. Un apunte sobre el tiempo para estos días. Vicky Palma, buenas noches. Viento durante el fin de semana, el sol que apenas se ha dejado ver en algunos puntos. ¿Va a haber cambios a partir de mañana? Buenas noches, Roberto. Pues en principio sí que vamos a tener mucho menos viento a partir de mañana en buena parte del archipiélago, tanto mañana como el próximo miércoles. De lo que no nos vamos a librar va a ser de las nubes por el norte y de hecho mañana aumentará su presencia y otra vez mañana pues esas nubes, aunque no hayamos puesto el símbolo de lluvia, pueden dejar escapar alguna llovizna o algo lluvia débil y dispersa en medianías del norte de las islas de mayor relieve y no sería descartable también en la isla de Lanzarote. Al final del informativo vemos con detalle la predicción del tiempo.
En Tenerife, la policía investiga un caso de presunta violencia machista. Un hombre detenido en Arona como presunto agresor y secuestrador de su hijo. Fue arrestado en Guasa. La policía ya estaba tras su pista después de que su expareja denunciara que la había agredido y había secuestrado a su bebé. El bebé se encuentra en buen estado de salud y el presunto agresor está a la espera de pasar a disposición judicial. Bueno, hay que tener claro la diferencia entre deporte y temeridad. Esta semana ha habido que rescatar a 2 personas en distintos puntos distintos, pero con un elemento común: el kayak con el que se habían adentrado mar adentro. Los expertos aconsejan informarse bien de las condiciones del mar antes de adentrarse en el agua. Fin de semana ajetreado para los equipos de emergencia en Lanzarote, con 2 rescates y en los que el mal tiempo ha sido un factor decisivo. El sábado la Salvamar auxiliaba a una chica en apuros en un kayak a 200 metros en la costa este de la isla. Cada una tardamos casi 1 hora, 2 horas, porque cada uno va por un sitio, porque te despliegas el helicóptero porque ve mejor. Así se veía el segundo rescate desde el helicóptero del GES, que se producía en la tarde de ayer a más de 3 millas del faro de Pechiguera, en el sur de Lanzarote. La patrullera de la Guardia Civil rescataba a este turista a bordo de otro kayak, el cual había quedado a la deriva debido a las malas condiciones del mar. Un incremento del turismo, la gente puede hacer deportes náuticos, pero lo que tiene que tener en cuenta es la EMET, sobre todo el tiempo que va a hacer. Fue el mismo turista el que alertó a la empresa de alquiler de kayaks que la corriente le impedía volver a Playa Blanca, momento en el que se activó el dispositivo ante la preocupación de sus familiares. Tienes que tener mucho tacto porque estás en el ajetreo y tener claro que ya cuando ya lo recoges estás a salvo, ya lo llevas a puerto y ya los familiares se quedan tranquilos. Por suerte ambos rescates quedaron en un susto, pero no por ello deja de ser vital conocer las condiciones meteorológicas antes de meternos a practicar deportes náuticos. También en la costa un triste suceso que se ha producido esta tarde. Un hombre de 67 años ha fallecido en la playa de La Punta, en San Sebastián de la Gomera. Fue rescatado del agua por los socorristas de Cruz Roja, ya inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Los propios socorristas y un médico que se encontraba en la playa iniciaron las maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia medicalizada. El personal del SUC continuó con estas maniobras, pero no hubo resultado. La Guardia Civil instruye las diligencias correspondientes. Y la justicia decreta el ingreso en prisión de un hombre de 29 años que actuaba en el sur de Lanzarote, que cuenta Salvador Cruz con numerosos antecedentes policiales. En total, Roberto, buenas noches. Al detenido se le imputan hasta 16 delitos cometidos en poco más de 2 meses. La última actuación del presunto delincuente se produjo en un complejo hotelero. Allí robó varios objetos y tras amenazar a los empleados del establecimiento con un arma blanca huyó del lugar. Fue arrestado horas más tarde en la avenida marítima de la localidad turística de Playa Blanca vendiendo droga. Para la policía se trata de un delincuente habitual y peligroso que ya duerme entre rejas. El juez lo ha enviado hasta esta cárcel. Bueno, y les contamos ahora la historia de Floki, un perro de vecindario en Gran Canaria. Sus dueños lo dejaron a cargo de un adiestrador de la zona para tratarle un trastorno, pero el animal escapó y murió atropellado. Ahora su familia estudia emprender acciones legales contra el adiestrador. Acababa de cumplir 1 año, pese a que con sus dueños Floki era un perro ejemplar. Sufría de ansiedad por separación cuando ellos no estaban. Por eso decidieron llevarlo a un adiestrador, al que aseguran advirtieron que no debía sacarlo a la calle porque podía escaparse. Dicen que hizo caso omiso y Floki murió atropellado. Si él, que nosotros éramos sus dueños, no nos hizo caso, no siguió nuestras pautas, esto no hubiese ocurrido. Yo hubiese ido a buscar a mi perro a las 6 de la tarde y estaría en casa con nosotros hoy. Simplemente quiero que nadie vuelva a confiar en él, porque eso no se hace. A nosotros, a mi familia, es que nos han destrozado. La pareja contactó con el adiestrador a través de redes sociales, les garantizó que tenía titulación. Cuando fueron a reclamarle lo que había ocurrido, dicen no obtuvieron ninguna respuesta. Se dignó a decir que estaba en shock y que casi que tuve que sacarle un lo siento, porque solo me decía estoy en shock. El adiestrador ha reconocido a Televisión Canaria que cometió una negligencia y ha decidido no volver a trabajar con animales. Los expertos señalan que siempre que vayamos a dejar nuestra mascota en manos de otra persona hay que solicitar que esté dado de alta como profesional y que tenga un seguro de responsabilidad, algo que en este caso no existía.
El Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, ha llevado a cabo una campaña de carteles para que los visitantes de las playas no se lleven los rodolitos, esas figuras que parecen roscas o cotufas y que cubren de blanco la costa. Se han hecho muy populares. Las conocemos como cotufas, palomitas o roscas, pero la realidad es que son algas rojas que nuestra marea trae hasta la playa. Una vez se mueren, se convierten en estas piedrecitas blancas que tanto gusta a nuestros visitantes. Hemos visto que está prohibido llevárnoslo a casa y bueno, hay que respetarlo porque cada cosa tiene que estar en su sitio. Si vienen otras personas como nosotros a visitar y no hay nada, pues la verdad que no tiene gracia. Tendrían que poner a alguien para vigilar un poco esto para que no se pudieran llevar. Los rodolitos son fundamentales para la conservación de la biodiversidad en el mar. Sirven de alimento y refugio para los peces y con la erosión se convierten en la arena de las playas. La necesidad de preservarlos es urgente. Hace 2 años habíamos visitado la playa de Popcorn Beach, como se dice en inglés, y habían muchas más piedras estas lindísimas blancas y que, bueno, que ahora la gente se la está llevando y bueno, ya no se queda tan lindo. Sácate la foto, súbela a las redes sociales y así tienes un recuerdo de las playas de La Oliva, pero no te olvides de lo más importante, déjalas en el mismo lugar donde las encontraste. Bueno, y no fumar en las terrazas, una de las prohibiciones a las que ha llevado la pandemia, podría continuar incluso cuando acabe la pandemia. Las asociaciones de lucha contra el cáncer piden que se mantenga esta prohibición para que no se consuma tabaco al aire libre. Un 40% de las personas fumadoras estarían de acuerdo con esta medida. Terrazas libres de humo es lo que buscan las asociaciones de lucha contra el cáncer más allá del tiempo que dure la pandemia. Se ha visto en algunos estudios que cuando estás en una terraza y hay mucha gente fumando alrededor, hay una parte de ese humo que sí te llega y hay una parte de humo que sí te puede afectar. Por eso trabajan también en prevenir el consumo de tabaco y por tanto el cáncer de pulmón. Hay unas personas que no están de acuerdo con que fumen y si estás apartado pues mejor. Es una actitud que puede molestar a otro tipo de personas y creo que también podría perjudicar la experiencia que unas personas pueden tener en las terrazas. Me parece perfecto porque por ejemplo estamos comiendo nosotros al lado de una pareja fumadora y tenemos que estar tragándonos el humo. En mi caso, que soy fumador, me viene un poquito mal, la verdad. De las personas fumadoras, casi el 40% están de acuerdo en que se prohíba fumar en terrazas. Otro 40% lo permitiría, pero si hay una distancia de 2 metros. Canarias es una de las comunidades autónomas que menos fuma de toda España. Son un 13,5% de la población de las islas, cifra que se espera reducir mediante la prevención. Hoy han comenzado en Tenerife las obras del nuevo dique de la playa de Bajamar, en La Laguna. Unos trabajos muy demandados hace tiempo ya por los vecinos, ya que la zona estaba muy deteriorada. El área de baño estará cerrada a los usuarios por ahora. Los vecinos y usuarios de la playa de Bajamar se lo han tomado con resignación. Lo que hay, porque son las ahora cuando empiezan a arreglar, cuando estamos bañándonos, pero ¿qué vamos a hacer? Es cuestión de sacrificarnos 1 o 2 años, no sé cuánto durará, para tener en el futuro pues algo que valga la pena. Es el verano y ahora empiezan ahí a trabajar, pero están las piscinas y las piscinas van bien. Mientras no se tenga playa, siguen abiertas las piscinas. Que tenemos un mar muy fuerte en invierno y es imposible, técnicamente es imposible llevar a cabo este proyecto y esta obra no teniendo el mar en calma. El dique presentaba un gran deterioro y este era el momento de empezar las obras. Que las aguas ahora, las mareas son bajas y se puede trabajar. Un momento ideal porque hay que hacerlo, eso hay que hacerlo como sea. Y hay que hacerlo bien, lo mejor que se pueda. La construcción de la nueva infraestructura conlleva un presupuesto de 2 millones de euros y se prevé que en 8 meses esté todo listo. Nuevas ofertas para los amantes del turismo itinerante en La Gomera. Plafacán, una de las plataformas de autocaravanas, ha firmado un acuerdo con 2 empresas de la isla para crear nuevos aparcamientos con servicio de retirada de aguas negras. Junto al parking habilitado por el Ayuntamiento de San Sebastián, estas son las únicas áreas de servicio de la isla. Pequeño impulso para el turismo de caravanas en La Gomera. Agulo cuenta con el primer parking privado de la isla para autocaravanas. Plafacán, plataforma que fomenta la creación y la regulación de áreas de servicio de autocaravanas en las islas, ha impulsado esta iniciativa. Todas las empresas privadas que tienen pues comercios, que tienen el desarrollo local, sobre todo de su actividad empresarial,
pueda estar sustentado de esta forma de hacer turismo, que es una fórmula diferente. Acuerdo para estacionar en el parking del restaurante La Zula a cambio de una consumición en el establecimiento. Además, en la capital, en el parking La Isla, se ofrece la posibilidad de vaciado de aguas negras y reponer agua. Un turismo canario, y lo que tenemos que hacer es fomentar este tipo de iniciativas privadas a través de convenios de colaboración con las asociaciones y las plataformas para poder generar más espacio. Hasta ahora solo existía una zona de aparcamiento municipal en San Sebastián, medidas con las que se quiere fortalecer el turismo itinerante en la isla. Y el Cabildo del Hierro destina más de medio millón de euros para la mejora y el mantenimiento de la red de senderos insular. 250 kilómetros de senderos que transitan entre el contraste del verde y el negro volcánico. Entre las actuaciones que se van a realizar a cargo de la empresa Gesplan está la mejora del firme, la eliminación de la vegetación, la reposición de muros y el refuerzo en la seguridad. 34 herreños y herreñas vienen a hacer una función importante en nuestras más de 250 kilómetros que tenemos de red de senderos, la red de senderos insular, con una subvención de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas que viene a mejorar lo que sin duda alguna es uno de los mayores atractivos de esta isla. El molino del Salinero de Breñabaja en La Palma vuelve a lucir en todo su esplendor tras la restauración a la que ha sido sometido dentro del proyecto de recuperación del conjunto histórico de las Salinas de los Cancajos. En Tenerife, la Villa Mariana se prepara ya para celebrar el día grande de la patrona de la Virgen de la Candelaria. Vamos primero con esta noticia de los Cancajos. El molino salinero de los Cancajos se usaba para elevar el agua marina de la que se extraería después la sal, y su restauración viene a completar la importante actuación del conjunto histórico, ubicado en el Paseo del Litoral. Este ingenio salinero de los Cancajos es el más antiguo de La Palma, data de principios del siglo XIX. Su construcción aquí fue estratégica, dado que cuenta con todos los elementos necesarios: la insolación para la precipitación, la energía para la elevación del agua y también el viento moderado para el secado de la sal. Ya con esta obra prácticamente hemos culminado lo que son las obras de mejora de la salina, hemos adaptado lo que son los cocederos, hemos arreglado en este caso los molinos y ya tenemos instalado y montado el restaurante para en los próximos meses licitar el complejo total de la salina. Tenemos una joya impresionante en la zona turística de los Cancajos y creo que tenemos que abrirlo y explotarlo para que los turistas y nuestros vecinos puedan disfrutar de un entorno tan maravilloso como son las salinas. El proyecto contempla también la colocación de una pasarela de acceso para la cafetería-restaurante y otra para la entrada principal del inmueble. En Tenerife, la Villa Mariana se prepara para celebrar el Día Grande de la Patrona, la Virgen de Candelaria, que se conmemora el 15 de agosto. Una festividad que este año estará sujeta nuevamente a las limitaciones propias de la crisis. No habrá acto conmemorativo en la calle, está previsto el cierre de los senderos que llevan a la villa. Las autoridades hacen un llamamiento a la población para que visiten a la Virgen los días previos al Día Grande para evitar aglomeraciones. La peregrinación está suspendida y apelamos a que puedan acudir a Candelaria en cualquier momento del año, no en los días centrales de la fiesta, que como saben son 14 y 15 de agosto, este año también el 16, que es festivo, es un fin de semana que esperemos que no sea complicado. Insistir en que por parte del Cabildo se van a volver a repetir los cortes en los senderos que discurren al término municipal, en este caso desde las 18 horas del día 13 vamos a prolongarlo hasta las 6 de la mañana del día 16. En los deportes, fichaje esta tarde en la Unión Deportiva, con experiencia en primera, pero la agenda diaria vuelve a estar marcada por los juegos. Hoy nos fijamos en la vela, donde mañana Daniel Álvarez podría llegar una nueva medalla, además con sello canario. Sí, Roberto, muy buenas noches. En efecto, la vela, como sabes, es la especialidad auténtica en las islas de unos Juegos Olímpicos. Y es que mañana Tara Pacheco tiene opciones de obtener el bronce. Hablamos de la modalidad de NACRA 17. Eso sí, si el tiempo lo permite, porque la organización está muy pendiente del viento. También vamos a repasar el resto de la previa del martes, con mucha participación isleña, y lo que ha pasado este lunes no ha sido la más productiva de la jornada para la delegación española. La Unión Deportiva Las Palmas tiene nuevo refuerzo para la medular, el congoleño Omenuke Enfulu. Será amarillo las dos próximas temporadas, tiene experiencia en primera con el Elche. Mañana llega a la isla, después de que hoy el protagonista haya sido el delantero Sadiku. El albanés pasó los reconocimientos, fue presentado y ya entrenado junto a sus compañeros.
También veremos la última hora del Tenerife, la previa del Rally Isla de los Volcanes. Hay muchísimo contenido, como siempre. Muy bien, nada, ahí estaremos pendientes. Gracias, Daniel. Hasta ahora. Pues aquí lo dejamos, ya saben que tienen más información en redes sociales y en nuestra página web. Gracias por su atención, hasta mañana.